Bueno, arratsalde on guztioi, nahi badezue hasiko gea, ordua dalako ja, eta gero 9:00 bukatu behar dugulako, zentro hau itxi behar dutelako. Eskerrik asko guztioi etortzeagatik eta jardunaldi hauetan parte hartzeagatik, batzuk etorri zarete bi egun hauetan, beste batzuk bakarrik orain arratsaldetan, baina hala eta guztiz ere eskertu nahi dizuegu zure parte hartzea. Gaur jardunaldiak bukatuko ditugu, Antonia Caroren hitzaldiarekin, eta bere esperientzia entzutea nahi dut jakiteko herritartasunen parte hartzea zein importantea da emakumeenganako indarkeriari aurre egiteko. Batzutan ez diogu daukan importantziarik ematen, eta Maria Antoniak esango digugu eta azalduko digu zein dan bere esperientzia, eta ikusiko ditugu dauden gauza honak, ezta? Bueno, buenas tardes a todos y a todas por venir, por participar en estas jornadas que finalizan hoy con la participación de María Antonia Caro. Bueno, mañana María Antonia Caro y su compañera Nora Miñán trabajarán con personas jóvenes dentro del programa Por los Buenos Tratos, tanto en la UPV, en la Universidad de Trabajo Social, por la mañana, y por la tarde en el Centro Cívico Aldave, con todo tipo de chicos y chicas jóvenes mayores de 14 años, mediante la proyección del cortometraje Hechos son amores, y un posterior debate y reflexión en torno a lo que son y no son buenos tratos. Os presento a María Antonia Caro. Ella es educadora social, pero aparte tiene un amplio currículum. Desde ya los años 70 participó en el movimiento feminista, movimiento al que hoy en día sigue vinculada. Forma parte de la organización Acción en Red. Es la coordinadora del programa Por los Buenos Tratos, del que forma parte esta proyección que tendrá lugar mañana, tanto como os he comentado en la Universidad de Trabajo Social como en el Centro Cívico Aldave, para nuestros chicos y chicas más jóvenes. Desde sus inicios dio vida a la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. También forma parte del colectivo Otras Voces Feministas. Y bueno, yo creo que tiene un currículum bastante amplio para hablarnos de una experiencia que están poniendo en marcha en Sevilla, y que es una red ciudadana de solidaridad y apoyo y acompañamiento a las víctimas de violencia de género y violencia sexista. Y bueno, sin más, le doy paso. Quiero que sepáis que en todo momento podéis hacernos preguntas, bien levantando la mano, que os acercaremos el micrófono, bueno, aunque no estamos muchas personas, o bien a través de, si os da un poquito de vergüenza participar así en vivo y en directo, pues a través de las cartulinas que os facilitará Gonzalo. Sin más, te doy la palabra, Nora. Pues buenas tardes de nuevo. Muchas gracias, Ana, por estar aquí, por la presentación que ha hecho. Disculpad, pero este es mi móvil, que se me ha olvidado desconectar. O sea que aprovechamos la ocasión. Ay, Dios mío. Disculpad un segundo. Bueno. Disculpas de nuevo. Repetimos.
Bueno, yo quería, antes de hablar de la experiencia concreta que estamos realizando desde el proyecto, desde el programa por los buenos tratos que lleva activo desde el año 2005, quería, antes de entrar en la propuesta concreta o en lo que hacemos, reflexionar sobre por qué nuestra opinión es que es imprescindible hoy la implicación ciudadana como manera de dar un salto o un avance significativo en materia de erradicación de la violencia sexista. En ese sentido, yo hubiese puesto un título más contundente. No solo pienso que es un antídoto fundamental para erradicar la violencia sexista, sino que creo que hoy debería ser un reto de primer orden. Es decir, que hoy tanto la ciudadanía como las instituciones deberíamos plantearnos cómo logramos esa mayor implicación ciudadana como manera, como vía fundamental para poder hacer retroceder esa lacra social. En verdad, no es una especificidad de la violencia sexista, es decir, cualquier problema social significativo es imposible hacerlo retroceder si no hay una implicación de la ciudadanía. Y ustedes, mejor que nadie, saben que eso es así. Han padecido muchos años de violencia y solamente cuando realmente ha habido una implicación ciudadana, cuando ha ido más allá de lo que eran las políticas públicas, ha sido posible hacer retroceder ese fenómeno. Estamos ante un fenómeno parecido, que tiene unas dimensiones sociales muy importantes y que, por lo tanto, no estamos hablando de un fenómeno de cortas dimensiones, es decir, de algunos individuos que se han decidido a ejercer violencia. Por el contrario, estamos hablando de un fenómeno social, de un fenómeno significativo. Y por ello, tampoco es posible en este caso dar saltos cualitativos si no hay una implicación ciudadana mayor de la que hoy existe, ¿no? Es decir, que en primer lugar, porque estamos hablando de un problema social grave, como muy bien sabéis, donde mayoritariamente se expresa la intensidad, las dimensiones significativas se dan en el ámbito de la pareja, expareja, relaciones afectivas, aunque no sea el único ámbito donde se está produciendo violencia sexista. Sí es el problema social significativo, el problema social importante. En los últimos 10 años, que parece increíble, ha producido 701 muertes de mujeres. 517.000 hijos e hijas están afectados de este problema. Es decir, que hablamos de unas dimensiones, perdón, que este es otro tema que me cuesta coordinar. Algunos datos de 2012. Os he dado datos de los últimos 10 años, de la última década, pero es que estos son solamente de un año. En lo que llevamos de año, en 2013, hay 43 mujeres asesinadas y 5 menores. Es decir, son unas dimensiones, fijaos, ¿no? Intolerables. Es decir, que es una barbaridad que estemos mirando estas cifras como si hablásemos. Es imposible decir, bueno, es que es un problema que afecta a las personas afectadas, pero es que, mirad, es que la propia dimensión del problema indica que no afecta exclusivamente a las personas afectadas, ¿no? Pero también por el ámbito en el que se produce. Es decir, es posible aminorar un problema de esta envergadura que se produce en el ámbito privado, en el ámbito familiar. ¿Cómo? Poniendo un policía en cada vivienda, o en cada pareja, es inviable. Es decir, también es un ámbito que dificulta especialmente intervenir si la única vía que tenemos para intervenir es esa, ¿no? Pero, en tercer lugar, también necesitamos actuar para no deshumanizarnos, es decir, para no mirar estas cifras como si de cifras se tratase, como si no nos fuera nuestra propia humanidad en ello, ¿no? Además, me suele parecer importante poner rostro a las cifras, ¿no? Que no podamos salir de una sala o de un acto como este mirando solamente ese volumen de cifras, ¿no? Me parece importante que veamos de qué personas estamos hablando. Estas 2 chicas, Avellaneda es una inmigrante que fue asesinada con 17 años y la otra en el mes de octubre de 2013 en Valencia, de 26 años y, por cierto, una alumna con una excelente calificación, con premios, es decir, que es una... y aquí tenéis otra mirada de esa violencia.
Nagore es un caso muy conocido, fue un caso de violación en Navarra, fue asesinada por el chico, que era un médico, se desconocían, salieron un día, ella no accedió a los deseos sexuales de él y él la mató. Y tenéis a mi derecha, será a vuestra izquierda, a dos mujeres que también fueron agredidas muy duramente, Ana Bella con una relación muy dura de pareja, pero que hoy ha fundado una asociación y ha salido, no solo ha salido de la violencia, sino que, como ella muy bien explica, quiere devolver a la sociedad lo que la sociedad le dio, que es los medios y el respaldo para poder salir de esa violencia, ¿no? Es el caso también de Pamela Palenciano, que sufrió violencia desde los 12 años y que también, gracias a esa decisión de salir y al apoyo social que recibió, pudo salir. Bueno, creo que la solidaridad con estas víctimas, con estas personas, sería motivo suficiente para intervenir, motivo suficiente para que todo el mundo dijéramos esto no podemos permitirlo, hay que actuar, ¿no? Pero además creo que no estamos solo ante un problema que afecte a las personas directamente afectadas, que serían estas que acabo de mostrar, o a ellas y a sus familias, a su entorno más cercano. Creo además que están en juego valores fundamentales de la sociedad, es decir, que estas personas tienen limitado o tienen atenta contra el derecho a la vida, contra el derecho a la integridad física, el derecho a la libertad, el derecho a circular sin miedo, libremente, es decir, que son derechos muy básicos, muy elementales, los que están en juego, los que se ponen en cuestión con estas cifras que acabo de mostrar. Por lo tanto, también porque se están tambaleando con este tipo de problemas, se tambalean esos cimientos fundamentales de nuestra convivencia, también por esa razón es fundamental intervenir. Es fundamental esa implicación ciudadana por el tipo de problema del que estamos hablando. Es decir, que insisto que si estuviéramos hablando de un problema que afecta a un número, por importante que fuese, de personas, sería posible, con unas políticas públicas relativamente acertadas, sería posible reducirlo o acabar con él, como con otros delitos. Se interviene y se resuelve. En este caso, no es posible por esas raíces, es decir, por esos factores sociales que legitiman, que permiten que esta violencia se siga produciendo. Es decir, esos cimientos de los que hablaba, ¿por qué se están tambaleando? Pues porque hay un respaldo social, unas ideas, unos avales que permiten que esa violencia perdure. Eso no lo pueden resolver las políticas públicas por muy acertadas que sean. Es decir, que es imprescindible que realmente nos impliquemos y voy a tratar de demostrar que eso es así, que no es posible erradicar el tipo de problemas a los que creo que nos enfrentamos si no hay esa implicación ciudadana. Decía Kofi Annan, exsecretario general de la ONU, definía así este problema. Decía, la violencia de género es quizás la más vergonzosa violación a los derechos humanos. En la medida en que perdure, no podemos decir que progresemos hacia la equidad, el desarrollo y la paz. Creo que es una buena definición que comparto plenamente. Estamos ante un problema de derechos humanos básicos que, si no hay una respuesta social adecuada, producirá mayor erosión tanto a las personas afectadas como a la sociedad y a la convivencia, a los valores en los que todo el mundo, mujeres y hombres, estamos estableciendo nuestras relaciones afectivas y nuestras relaciones de convivencia. ¿Cómo podemos avanzar o qué podemos hacer? Yo creo que hay unos factores de riesgo contra los que conviene actuar y hay unos factores protectores que conviene reforzar. Esa es la tarea en la que creo que se deben empeñar las administraciones públicas, pero también en la que, como digo, creo que estamos obligados y obligadas a empeñarnos todas las personas. Sexismo, le llamo yo, a esas mentalidades sociales que aluden, que se refieren a la manera de concebirnos mujeres y hombres, generalmente basadas en estereotipos de masculinidad y feminidad, como si de dos extremos se tratase contrapuestos, masculinidad es lo contrario que feminidad, y que afecta también a la manera de relacionarnos. Hay una legitimación de la superioridad masculina sobre la femenina. Evidenciar esta vertiente cultural del problema, lo que yo antes llamaba avales sociales, raíces, es decir, ¿por qué no acabamos con el problema interviniendo solo
sobre las personas que sufren directamente, afectadas del problema. Yo decía, pues ¿por qué hay esos avales, esas raíces? Me refiero a esto. Esas ideas que legitiman estos comportamientos, ese sexismo, es el problema importante por el que creo que no es posible acabar con él si no hay una implicación ciudadana. O si preferís en positivo, solo avanzando en la erradicación de ese sexismo podremos hacer retroceder estos niveles de violencia en nuestra sociedad. Cuando hablo de violencia sexista, hablo, por lo tanto, de una violencia que manifiesta un abuso de poder de esos hombres sobre esas mujeres. Es decir, que apoyándose en su mayor fuerza física y en esa preponderancia social, ejercen violencia sobre las mujeres. Estamos hablando más o menos de un 10% de hombres. Afortunadamente, la inmensa mayoría de hombres no maltrata y es importante también tenerlo en cuenta. En este sentido, y solo en este sentido, pero también precisamente por esta razón, esta singularidad es lo que nos interesa tener presente. Es decir, no es la única violencia que existe en nuestra sociedad, la única violencia interpersonal, claro que no. Tampoco es la única que se produce en el ámbito familiar. Como muy bien sabéis, hay violencia también de padres a hijos, de hijos a padres, hay violencia de mujeres a hombres, hay violencia entre hermanos, pero sí es la violencia que tiene ese aval social, que tiene ese respaldo social. Es decir, no tienen estas otras violencias que desde el punto de vista de la erosión que producen las personas, del dolor, son exactamente igual. Es decir, que no es ni mejor ni peor unas violencias que otras. Ese no es el problema. Pero sí se trata de comprender qué implica esta dimensión cultural. Es decir, cuando hablamos de violencia sexista, tiene unas implicaciones, tiene una importancia, que es la que insisto, que explica o que trato de demostrar por qué, si no conseguimos intervenir sobre esa vertiente cultural del problema y por qué solo es posible hacerlo si toda la ciudadanía se implica, no haremos retroceder esa violencia. Me explico un poquito más. Cuando hay violencia de una mujer a un hombre, que la hay, nadie se le ocurriría decir, bueno, pero algo habrá hecho él. No lo habréis oído nunca. Sin embargo, es muy frecuente, e incluso estadísticamente os voy a dar luego algunos datos, que de la violencia que ejercen hombres sobre mujeres, pues resulta que hay bastantes opiniones que dicen, bueno, pero ella algo habrá hecho. O bueno, incluso un arzobispo, se atrevió a decir, bueno, es que las mujeres son capaces de sacar de quicio a los hombres, cosa, por cierto, verdad. Claro que somos capaces las mujeres de sacar de quicio a los hombres y unos hombres de sacar de quicio a las mujeres. Esa no es la discusión. La cuestión es, ¿eso justifica en algún caso la violencia contra las mujeres? Evidentemente no. Pero esa justificación, ese aval social que tiene la violencia sexista, la violencia contra las mujeres, ese es el problema o la dimensión que interesa comprender. Por esa razón interesa nombrarla así. No creo que la cuestión sea el nombre, la cuestión es comprender que estamos ante un fenómeno social con unos avales, con una vertiente que no se puede afrontar si no es entrando a erosionar esa vertiente cultural, ese respaldo, esos avales sociales de esa violencia. Y ya me diréis cómo podemos hacer eso apoyándonos exclusivamente en las políticas públicas. No es viable, no es viable. Bueno, comprender esta especificidad, por tanto, es importante desde ese punto de vista. ¿Qué implica comprender la dimensión cultural, los avales sociales de esta violencia? Este sexismo actúa particularmente en el ejercicio de la violencia en el sentido de que al atribuir superioridad al varón e inferioridad a la mujer, facilita, ayuda a tener comportamientos más violentos. Esa asignación o esa mayor disposición de algunos hombres a ejercer violencia tiene que ver con ese estereotipo de hombre seguro, duro, que no tiene debilidades, es decir, de ese estereotipo de masculinidad que favorece esos comportamientos violentos. Esto que os digo es lo que explica que en la sociedad haya estas ideas. Aquí tenéis una encuesta, chicos la media es 17, es una encuesta que hizo el extinguido Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Igualdad,
estuvo tan poco tiempo que no ha dado tiempo a memorizar exactamente cómo se llamaba. Uy, por Dios, Ministerio de la Igualdad, ¿no? Junto con la Díaz Aguado y la Complutense de Madrid. Fijaos en la primera vertiente, ¿no? El hombre que parece agresivo es más atractivo. Un 10,7% de chavales consideraban que eso es así. Si la gente creyera, fijaos en la segunda, que soy una persona sensible, abusaría de mí. Un 28,6% de chavales piensan eso. Pero ¿no estáis conmigo en que el problema ya no es que lo piensen, sino no tienen razón? ¿No es cierto que eso es así? Es decir, que el problema grave no es solo lo que piensan ellos. El problema grave es que es verdad. Es que cuando vemos a personas más sensibles, y desde luego si es un chico, hay mayores riesgos de sufrir abuso, ¿no? Bueno, ahí tenéis los otros, podéis mirarlo. Bueno, quiero decir, el último dato, el 34,2% han escuchado esto de adultos, significa ni más ni menos que los jóvenes no son ni peores ni mejores que los adultos. Es decir, que son reflejo de la sociedad en la que vivimos y que representan lo mismo que hay en el resto de la sociedad. Lo que sí es cierto es que tiene un valor o un significado especial porque son los jóvenes, es decir, son el futuro. Y lo que sí nos está diciendo es que hay una transmisión generacional de estos comportamientos. O dicho de otra manera, que no ha habido una ruptura. Es decir, que ahí sí que hay un elemento de reflexión fundamental. Tenemos que incidir de una manera particular sobre la juventud porque en sus manos está el futuro y es deseable que esta mentalidad sexista podamos erradicarla, podamos hacerla desaparecer y no perdure y no perviva. He dicho que el sexismo es un factor de riesgo que alimenta comportamientos violentos, pero no solo hacia las mujeres, también hacia otros hombres. De hecho, las mayores muertes en el mundo son de hombres, es decir, no de mujeres. Por lo tanto, o dicho en positivo, erradicar el sexismo no es solo un beneficio para las mujeres, lo es también para los hombres. El sexismo, he dicho antes, que son estereotipos que nos mutilan a ambos, es decir, que nos dicen cómo tenemos que ser las mujeres, cómo tienen que ser los hombres. A las mujeres nos mutilan más en la faceta de la sexualidad. Una mujer que tiene un comportamiento sexual más o menos explícito es una zorra, aunque sea el mismo comportamiento sexual que el del chico. Y a los chicos se les mutila más en la expresión de los afectos. Pero ambos sufrimos mutilación. No es solo negativo para las mujeres, es negativo también para los hombres. O dicho en positivo, si conseguimos erradicar el sexismo en nuestra sociedad, ganaremos ambos. No pierde una parte de la sociedad. En los conflictos, esta mañana lo decía, no hay solo ganar o perder, y este es el típico en el que podemos ganar todos. Pero podemos ganar todos si realmente hacemos progresar mayores cuotas de igualdad y hacemos retroceder ese sexismo tan perjudicial para unos y para otras. Aquí tenéis otra encuesta que demuestra esto que estaba diciendo, es decir, el 14,6% de chicos, esta es la encuesta del INJUVE, han protagonizado o participado en agresiones físicas. Un porcentaje mayor en agresiones verbales. Es decir, que insisto que creo que los chicos están igual de interesados que nosotras en erradicar esos comportamientos, esas mentalidades. He dicho antes también que hay otros factores de riesgo, aunque voy a pasar, para que nos dé tiempo a charlar, voy a pasar un poquito más rápida sobre ello, las concepciones sobre el amor y sobre la pareja. Yo hablaba ahora, hace un momentito, del singular ámbito que representa la pareja. Es un ámbito de especiales dificultades de gestión para todas las personas. Es un ámbito que se mueve en unas contradicciones especiales. Es decir, que por una parte necesitamos nuestra independencia, nuestra autonomía, nuestra individualidad, pero por otro lado necesitamos protección, necesitamos seguridad, es decir, buscamos en ese emparejamiento una tensión entre cosas contradictorias, ¿no? Poco armoniosas, ¿no? Es un ámbito en donde el ideal pervive, curiosamente, un ideal de pareja heterosexual, con hijos para toda la vida, y convive, curiosamente, en conflicto con una realidad absolutamente diversa.
de familias diversas, de parejas diversas, de relaciones afectivas, pero convive, es decir, está en tensión, está en conflicto. Es decir, es un ámbito relacional de particulares dificultades, donde hay una implicación afectiva amorosa muy alta y unas contradicciones y dificultades de gestión especiales. Por esa razón, nos conviene de dotarnos mejores valores para afrontar esa relación. Los valores predominantes hoy en nuestra sociedad es cuando, si preguntamos a alguien, bueno, ¿y qué es lo fundamental en la pareja? Dirían la fidelidad, entendida la fidelidad como exclusividad sexual, y los celos, que son la mejor muestra de amor. No he podido, se publicó antes de ayer una encuesta sobre, de la misma encuesta que os hablaba antes, pero que han hecho una segunda parte, y se publicaba una encuesta de unos porcentajes altísimos de chavales, de chavalería, que dicen que los celos son una muestra de amor. Lo han oído, no sé si era un 40, vamos, unos porcentajes altísimos, ¿no? Que eso le han oído a sus mayores. Es decir, que la idea que le atribuimos a los jóvenes de que consideran que los celos son una muestra de amor, pues sí, mire usted, también la tenemos los mayores, ¿no? Bueno, ahí hay un problema muy serio, ¿no? Decía, pues no me acuerdo del autor, pero una idea importante que es lo que me interesa rescatar, que no elegimos lo que sentimos, o el amor no es ciego, si lo preferís, pero sí elegimos qué hacer con los sentimientos. Eso sí lo podemos elegir. No es algo que nos viene dado, que no podemos hacer nada con ello. Es verdad que a veces los sentimientos no los controlamos, pero sí podemos decidir cómo y qué quiero hacer con ellos, ¿no? Por lo tanto, dotarnos de buenos valores, como son entender que en la pareja, al igual que en cualquier relación interpersonal, hay que establecer límites, hay que poner límites de qué es intolerable, hay que aprender a negociar. La negociación forma parte de la vida, también en las relaciones de pareja, y cómo hacer esa negociación. Dotarnos de mejores valores también, en vez de la fidelidad y los celos, que son terrenos complicados, ¿no? Y que son negociables. ¿Por qué no dotarnos de la lealtad? Es decir, de aquello que hayamos pactado. Si hemos pactado la fidelidad sexual, pues estupendo, también debe formar parte de esa relación. Pero cabe no pactarla, cabe pactar otras cosas, ¿no? Que son vitales en la vida de las personas. Lo importante es esa lealtad. Si me emparejo es para acordar qué constituye, qué tenemos en común esta pareja, y a eso somos leales, ¿no? Bueno, no quiero insistir, ¿no? Pero sí quiero plantear, o sí quería referir, que aquí hay otra fuente de conflicto, factor de riesgo, que es posible modificar, que es posible dotarnos de mejores valores, de lo que nosotros llamamos los buenos tratos, y, por lo tanto, tener unas relaciones de pareja muchísimo más satisfactorias. Por otro lado, porque el problema no está en enamorarnos perdidamente, ¿no? Es estupendo enamorarnos perdidamente. A veces cuando se insiste, bueno, el amor romántico, pues también me da igual el adjetivo que le pongamos, ¿no? Lo importante, insisto, es que se fundamente sobre buenos valores, que sea de verdad poder vivir de una manera gratificante y maravillosa ese sentimiento, que es también muy especial, sin que esos obstáculos, esas interferencias negativas puedan malograr esa relación. La tercera, la tolerancia entre el afrontamiento violento de los conflictos, pues es otro problema significativo. Yo no me he encontrado en esta vida, y tengo 61 años, voy a cumplir 62, y no me he encontrado nunca nadie violento. Todo el mundo somos pacíficos. Pero como decía aquel, excepto que nos den razones. Y ahora cuando empezamos a dar razones, todo el mundo tenemos razones para ser violentos. Es increíble. Entonces, pues unos lo justifican pues porque me la ha pegado con el otro, el otro lo justifica porque había bebido un poco y, claro, ya se sabe. El otro lo justifica porque el que la ha hecho la paga. Es decir, todo el mundo encuentra razones para comportarse de manera violenta. Es decir, hay un nivel de tolerancia significativo. Y, sobre todo, a una violencia menor, es decir, a lo que son comportamientos, al asesinato no, en esos niveles de tolerancia no hay, pero a responder de manera agresiva, de manera violenta. Disculpad, pero es muy amplio el apoyo y la tolerancia social que hay, ¿no? Bueno, creo que aquí tenemos otro motivo de incidencia fundamental, de intervención para reducir esos niveles de tolerancia a resolver los conflictos de manera violenta. Y el último, que no me voy a meter nada, es decir,
todas las personas que estamos aquí vivimos en un contexto sexista, vivimos en este contexto con concepciones problemáticas sobre el amor de la pareja, en un contexto de tolerancia ante el afrontamiento violento de los conflictos, pero no en todo el mundo somos violentos. Por lo tanto, tiene que haber también esos factores individuales que tengan que ver con la historia personal de esos individuos, con su contexto, en ese sentido sabéis que hay varios factores que suelen estar presentes sin que expliquen, atención, los comportamientos violentos, pero sí pueden dar, desde el punto de vista de la intervención individual, sí tiene importancia considerarlos, ¿no? Factores como haber presenciado violencia, haber sido testigo o haber sufrido directamente violencia, o factores como las toxicomanías. Insisto, no que expliquen los comportamientos violentos, pero sí son importantes tenerlos en cuenta para comprender ante qué tipo de problema estamos y, sobre todo, para adecuar una intervención a ese problema, ¿no? Bueno, a partir de aquí sí que vamos a... Bueno, y con todo esto, ¿qué puedo hacer yo? ¿Nosotros qué podemos hacer en este panorama, ¿no? Que era el tema por el que me habéis traído, ¿no? Bueno, yo creo que la implicación ciudadana es ante todo una actitud. Es decir, que nos preguntemos, que no me preguntéis a mí, sino que todas las personas que estamos aquí nos hagamos esa pregunta. ¿Qué puedo hacer yo? Y si ya estoy haciendo algo, que pensemos, bueno, ¿y podría eso que estoy haciendo yo añadir otra dimensión que tuviera un mayor efecto social, una mayor repercusión? Pues yo os voy a dejar unos minutos para pensarlo, para que nos respondamos a la pregunta, ¿qué puedo hacer yo? No sé si alguien quiere intervenir para dar respuesta a Marian. No pedía que se interviniese, pedía más bien hacer esa autorreflexión, que por supuesto cada quien que la haga. Bueno, que si alguien quiere intervenir, por supuesto, perdonar, no quería cortar. Lo que quería decir es que no os invitaba tanto a hacerlo públicamente como a hacerlo cada quien, ¿no? Es decir, a pensar yo qué puedo hacer y a responder la pregunta, porque a lo mejor tenemos alguna dificultad para responder la pregunta. Y de eso sí que convendría luego hablar, ¿no? Lo que trataba de decir es que las personas, a pesar de estos factores de riesgos relevantes de los que digo, no somos meros receptores de las normas sociales, somos agentes activos. Es decir, que la sociedad se construye en una interacción entre esas normas sociales, convicciones y nuestra actuación, nuestra intervención. Nosotros podemos modelar, incidir en cómo queremos construir la sociedad, ¿no? Y estaba apelando a esa actitud, a esa posibilidad de gestión, de decidir cómo intervengo yo, qué puedo hacer yo, cómo puedo participar en modelar la sociedad en esa dirección que yo creo que es posible y que es deseable que camine, ¿no? Bueno, yo he hablado de factores de riesgo y factores protectores. Estoy invitando a actuar contra esos factores de riesgo, que los seguimos teniendo ahí, y a potenciar los factores protectores. Podemos tener algún obstáculo. Esta mañana reflexionábamos un poquito más sobre esto y, por lo tanto, esta tarde, para quienes hayáis estado, no me voy a detener, pero a veces, para responder a la pregunta, podemos tener dos problemas. Y es que cuando hablamos de violencia hacia las mujeres o de violencia sexista, la idea que tenemos aquí en la cabeza, y si no pensar un momento, a ver qué idea me hago, de qué estamos hablando, generalmente la idea que nos viene aquí es una mujer maltratada, magullada, muy duramente. Es decir, la representación que a veces nos hacemos del problema de la violencia es muy parcial. Es un tipo de violencia que existe, que es esa dura, grave, de las mujeres en una situación de violencia grave, incluso las mujeres asesinadas, pero es solo una parte, una parte del problema de la violencia. Estos factores de riesgo de los que hablo son muchísimo más amplios y afectan a muchísimas más mujeres. Y el segundo problema que digo que a lo mejor nos puede dificultar a la hora de pensar qué puedo hacer yo y si puedo añadir una dimensión positiva o de mayor alcance a lo que ya hago, es la orientación a veces que se nos ofrece. Y ahí soy crítica con la
con las administraciones públicas, porque muchas veces la única ofrecimiento que nos hacen para poder intervenir acorde con esa idea es presenta denuncia. Es más, se mide la solidaridad ciudadana por el volumen de denuncias que se presentan que no provienen de la víctima, que son, por cierto, un 0,98%. Es decir, que es... Y entonces se dice, hay poca solidaridad ciudadana, porque hay pocas denuncias que no provengan directamente de la víctima. Bueno, pues yo os propongo virar esa mirada, es decir, mirar el problema de la violencia y del sexismo mucho más allá que esa franja, que ese sector de mujeres, que por otro lado es el final de unos factores de riesgo. Es decir, no es, ni es el conjunto y, por otro lado, cuando es el final de ese proceso de violencia, las posibilidades de intervención para la ciudadanía se reducen más. No creo que sea solo la violencia, es verdad que también incluso en ese final, en ese proceso, cabe hacer otro tipo de intervenciones, pero es verdad que cuanto mayor o más grave sea la violencia sufrida, más dificultades hay para que la intervención ciudadana pueda ser efectiva. Sin embargo, insisto que en hacer retroceder estos factores de riesgo puede ser muy efectiva la intervención ciudadana. No es que pueda, es que solo si la hay es posible hacer retroceder significativamente estos factores. Por lo tanto, si partimos de que no existe la mujer maltratada o las maltratadas, sino que existe el maltrato en muy variadas formas y maneras, y que además no es positiva, no es real esa imagen de mujeres incapaces que no saben lo que quieren, sino que las mujeres somos capaces, os lo garantizo, tenemos la misma capacidad de decisión que tienen los hombres, y así nos tenéis que ver, nos tenemos que ver como personas capaces de decidir qué queremos y qué no queremos. Incluso las mujeres en una situación de violencia dura siguen manteniendo capacidad de decisión, aunque puedan momentáneamente tener un embotamiento emocional o unas circunstancias momentáneas que les dificulte poder expresar con más claridad qué desean. Pero me parece importante comprender que estamos ante seres capaces de decidir, que podemos autoafirmar o podemos acompañar en un proceso de mayor seguridad, de mayor autonomía, y que ese es el papel de la solidaridad y la intervención pública, que no debe ser arrinconar a esas mujeres, que no debe ser mirarlas como pobres víctimas, sino mirarlas como personas, como mujeres, que en la socialización que hemos vivido se ha hecho una socialización diferente según seamos mujeres u hombres, pero que seguimos teniendo capacidad de decisión. Esto que os digo para mí es muy importante, porque a las mujeres se nos acepta en esta sociedad como víctimas. Es decir, cuando somos víctimas somos bien recibidas. Pero como yo digo, cuando nos expresamos así como me estoy expresando yo, ¿no?, que sabemos lo que queremos, cuando decimos no, y además pues creemos que la sexualidad tengo todo el derecho del mundo a ser promiscua, a vivirla como me dé la real gana, a manifestar, bueno, eso ya que te voy a contar. Es decir, tenemos un rechazo cuando expresamos un modelo de mujer que no es una mujer victimizada, sino que es lo que somos la mayoría de las mujeres. Mujeres capaces de decidir nuestra vida, nuestro futuro, de gestionarla. Por eso insisto en no mirarnos como víctimas, como seres incapaces de recordar siempre que cuando hacemos eso, esa representación, esa mirada, estamos contribuyendo a ese estereotipo de mujer incapaz, del hombre dominador. No es real, no es real. Bueno, termino con esto. La intervención pública, sea ciudadana, sea de las administraciones públicas, desde mi punto de vista, tiene que contribuir a fortalecer la capacidad de decisión, la autonomía de esas mujeres. Dicho esto, retomo la pregunta. Bueno, ¿y exactamente cómo podemos intervenir? ¿Qué podemos hacer? Bueno, he dicho que ningún ciudadano ni ciudadana puede no saber o no responderse esa pregunta. La lista de posibilidades es infinita, es infinita. Creo que aumentar la crítica a estos avales sociales es un comportamiento deseable y exigible a todos nosotros. Es decir, que en el plano personal tenemos un amplísimo margen para poder ejercer crítica todos los días, a toda hora, contra estos comportamientos y contra estas ideas sexistas. Podemos hacerlo en el ámbito privado y en el ámbito público. Podemos empezar por nuestra propia familia.
podemos hacerlo en el trabajo, como profesionales. Y eso tiene un valor muy grande. Es decir, actuar en defensa de la igualdad entre mujeres y hombres, actuar en contra de ese sexismo que nos instala, que nos mutila, y defender el derecho de los individuos, mujeres u hombres, a ser mujer y hombre como nos dé la real gana, y en esa contraposición, lo masculino y lo femenino, ubicarnos donde queramos, donde nos guste, una más masculina, más femenina, más de así, más asá, con una opción sexual o con otra, con una preferencia, con una... Es decir, tener la posibilidad de elegir, ensanchar los márgenes de libertad de los individuos, seamos mujeres u hombres. Defender eso, digo, lo podemos hacer todo el mundo. Y tenemos oportunidades desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Participar en la denuncia social, cuando hay convocatorias, actividades, en cosas como hoy, es otra opción que tenemos todas las personas. Tenemos la posibilidad de organizar actos de reparación social, es decir, cuando tenemos conocimiento desde la empresa donde trabajamos, ¿no? Estoy pensando en un caso concreto, donde hubo un acoso sexual a una compañera y les aconsejé, por ejemplo, que hicieran una cena, un acto de reparación, de hacer sentir bien a esa persona, mostrarle solidaridad, decirle estamos contigo. No sé si sabéis lo difícil que resulta a veces, cuando ha habido una agresión sexual, que nos crean. Es decir, ahí hay un obstáculo. Entonces, que pueda haber que tus compañeros de trabajo, que la gente cercana no solo reconozca, acepte, dé por bueno lo que le estás diciendo, sino que te arropen, es muy importante. Bueno, cabe actos de reparación modestos como este que os estoy diciendo y cabe actos de reparación pues, más públicos, ¿no? De un ayuntamiento, de una escuela, de un centro de enseñanza. Es decir, actos en los que tratamos de expresar, de visibilizar, de mostrar que estamos con esas personas que están en una circunstancia, insisto, no solo de cara a esas personas, sino, insisto, de cara a nosotros mismos. Estamos haciéndonos un bien las propias personas que participamos en esos procesos de reparación. Nos estamos humanizando y estamos creciendo como personas, como ciudadanos, capaces de intervenir y de decidir el rumbo que toma nuestra sociedad. Cabe también hacer, como en nuestro caso, un proyecto, un programa de acompañamiento de víctimas. El programa, en nuestro caso, es un programa o una experiencia en donde hacemos de todo, es decir, que hay desde acompañar a una persona a visitar al abogado o a recoger un no sé qué, es decir, que hay muchas formas, ¿no? de implicación ciudadana. O cabe ya que requiere una especialización un poquito mayor para la primera cita, la primera entrevista que tienes con la persona y para derivarla pues, a una atención especializada, si es el caso. Es decir, que cabe también hacer una cosa un poquito más, formada, ¿no? Pero lo que valdría la pena de verdad, y por lo que hoy me gustaría convenceros, es que hubiese una red ciudadana en donde estuviésemos implicados ciudadanía e instituciones y en donde estuviésemos implicados sin fagocitarse ninguna de esas dos patas, es decir, donde aprendiésemos a convivir, a compartir, a corresponsabilizarnos, cada uno desde donde está. A mí el modelo ideal me parece que esa red ciudadana, que es lo que propusimos en su momento en Andalucía y que se está cumpliendo de manera insatisfactoria desde mi punto de vista, porque se cogen algunos aspectos de la propuesta, pero no se activa la propuesta. Para mí lo ideal es que cada quien, y cuando digo cada quien digo a título individual y digo a título colectivo, cada entidad, pudiese ofertar lo que puede ofrecer. Yo qué puedo ofertar, qué puedo ofrecer, qué es lo que sé hacer a esa red, ¿no? Y que a su vez la administración, las administraciones, los distintos ámbitos ofreciesen una posibilidad de coordinación y de espacio donde articular esas voluntades, esas posibilidades, ¿no? No veo tanto que haya que hacer algo nuevo. Vamos, que si se hace algo nuevo no es que esté en contra, pero quiero decir que no estoy pensando en que necesariamente esa red ciudadana sea un artilugio nuevo. No. Estoy pensando en tratar de hacer más efectiva la actual solidaridad y los actuales
mecanismos de implicación ciudadana existentes. Podemos hacerlo más efectivo, yo creo, cuanto más duradero, cuanto más amplio sea ese espacio y cuanto más duradero. Pero vale también, porque a veces cuesta articular, todo el mundo sabemos, ¿no?, que cuesta articular una red potente si intentamos desde el principio que sea una red muy organizada, con mucha implicación, con mucho protocolo, pero a lo mejor lo que cabe es hacer intervenciones menos pretenciosas desde el punto de vista del alcance, de la estabilidad, pero igualmente efectivas. Es decir, que cabe hacer experiencias más modestas desde la ciudadanía y desde la administración que permitan hacer una campaña de opinión a la sociedad, ¿no?, que permitan, y cuando digo una campaña de opinión, es una campaña de opinión a favor de la red ciudadana y que, por lo tanto, interpelen directamente a la ciudadanía de tú qué puedes hacer. Es decir, tu tienda de comestibles, ¿qué es lo que puede hacer? O tu red no sé cómo se asocian, en este caso, ¿sabéis alguien cómo se asocian las tiendas? ¿No? Tendrán una federación, bueno, pues ¿qué puede hacer? ¿No? O el empresariado, o los bares, es decir, ¿qué podéis ofertar de cara a y cómo os podéis implicar? Y se pueden implicar desde lo más mínimo. Aquí esta zona la declaramos zona de buenos tratos, ¿no? Esta es mi federación, mi bar, mi tienda, o incluso ir más lejos, ¿no? Una de las experiencias más bonitas que conozco, que fue la de Galicia, por ejemplo, el ramo de los taxistas no solo tenían una pegatina que identificaba que ellos, yo colaboro, se llamaba el programa, ¿no?, sino que además tenían como una lista de recursos de la administración pública de a dónde había que ir en el caso de que una mujer en situación de violencia se dirigiese a ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es lo que ofertaban, que ellos directamente la llevaban sin mayor protocolo cuando esto sucedía. Bueno, lo digo a título de ejemplo de que las posibilidades, si de verdad la ciudadanía nos implicásemos y si nos respondiésemos a la pregunta ¿yo qué puedo hacer? O si puedo añadir una dimensión más pretenciosa a lo que ya hago, realmente el resultado podría ser muy, muy potente, ¿no? Bueno, para hacer esto, porque ahora hablaremos un poquito también y podemos comentar, ¿no?, para que no hable yo sola y para que me deis también la oportunidad de explicar alguna cosita más. Para hacer esta red ciudadana, que insisto, no solo no es incompatible con esa opción, con esa decisión individual, ¿no? Había más encuestas, claro, esto me suele pasar. Bueno, luego os quería poner otra cosa que no dejaré de poneros, pero ya os he dicho esta mañana que las transparencias no es lo mío, que no consigo arreglarlo. Esto es un límite que hay que aceptar y ya está, ¿no? Bueno, os decía que una última reflexión de cara a esa posible red ciudadana o de implicación ciudadana, creo que es también cómo orientarla. Yo creo que lo que llamamos la opción por los buenos tratos, que no es una marca, no es un título, es tratar de rescatar, de apoyar, de potenciar lo que hay de positivo tanto en los individuos como en la sociedad, para poder arrinconar lo que todos tenemos de negativo y lo que hay en nuestra sociedad de negativo. Es decir, es una apuesta por los mejores valores individuales y los mejores valores sociales, ¿no? En ese sentido, en nuestra sociedad hay mucho de positivo ya. Es decir, yo os refería esta mañana, ¿no?, el nivel de sensibilización que tenemos respecto a este problema es muy alto. Las iniciativas individuales de personas que están en sus centros de estudio, en la policía, en operadores jurídicos, que tienen unos compromisos personales altos en relación a cómo intervenir con este problema, están mucho más extendidos de lo que imaginamos. El problema de esto es que a veces no lo conocemos. De hecho, en una ocasión estuve mirando a los 3 años, a los 5 años de aplicación de la Ley de Violencia de Género y la verdad es que me emocioné. Es decir, de la cantidad de iniciativas que se producen, solo que al estar dispersas tienen ese inconveniente. Son poco conocidas o quedan muy aisladas. Si consiguiéramos darle a esa iniciativa, a veces individual, a veces de un grupo, de un colectivo, si consiguiéramos darle a eso esa dimensión, ¿no?, ese tercer lado que os decía, desde el que afrontar la realidad, ese muro en el que se estrellaran esos comportamientos violentos, daríamos un salto cualitativo. Y para eso
significa apoyarnos en lo positivo y comprender esto que pongo aquí. Ganar en igualdad no es una pérdida para nadie, es un beneficio para todos, ¿no? Si queréis, luego me detengo un poquito más en algunas posibilidades, pero prefiero dejarlo aquí para que nos dé la oportunidad a charlar y a que preguntéis o comentemos aquellas cosas que más os interesen y no sea yo la que siga planteando, bueno, lo que creo que pueda tener algún interés, sino que responda al que tenéis vosotros. ¿Os parece? Si queréis, si no queréis tampoco pasa nada. Aquí no estamos obligadas a nada. La verdad es que encantada de escucharte. Yo en realidad era pedirte que siguieras con justo donde lo has dejado, en el sentido de que me gustaría saber un poquito más cómo estáis trabajando, ¿no? Es decir, con el programa, con la red, es decir, justo donde lo has dejado, que pudieras explicarnos más detenidamente cómo estáis trabajando. Bueno, ¿cómo trabajamos? Pues aquí tenéis distintas iniciativas, ¿no? Es decir, un criterio importante es partir siempre de la gente que queremos activar, no partir nunca de nosotros, ¿no? También os he insistido antes en partir, en el caso de intervenir sobre mujeres en situación de violencia, partir de ellas. Es decir, que nos parece muy importante si, como he dicho, creo que la prevención es un objetivo fundamental, o intervenir sobre la gente joven, pues hay que partir de la gente joven. Entonces, en nuestra intervención siempre intervenimos con jóvenes, contando con ellos, interviniendo en centros de enseñanza y proponiendo siempre algún tipo de implicación. Es decir, no vamos a un centro de enseñanza a soltar un rollo. Vamos a un centro de enseñanza en el que hacemos una intervención. Algunas veces hay algunos centros que es todo el año, le llamamos Convive. Son programas completos donde hay todo tipo de reflexiones, de intervenciones. Y otras veces es más coyuntural, que puede ser de una sesión o de varias. Pero en todos los casos perseguimos que al final las personas que se han implicado en esa sesión realicen algún tipo de actividad, que puede ser pues, un concurso por la igualdad. Si entráis en la página web del programa, por losbuenostratos.org, veréis muchas iniciativas de ese tipo. Es decir, no realizar ninguna intervención en la que no se hayan implicado directamente las personas a las que hemos llegado, ¿no? Y que no se hayan implicado desde el principio. Es decir, que a veces el tipo de intervenciones es hacia, no desde, y eso dificulta la comunicación. Si no partimos de implicar en esa actividad a las personas a las que queremos dirigirnos, es muy difícil, porque no atinamos, no sentimos. Otra manera de participar o de implicar es esta. Esta es una concentración que se hizo con una mujer que ha sobrevivido. Tendemos a hacer concentraciones cuando han asesinado a una mujer, pero claro, el problema no es cuando la han asesinado, sino la cantidad de personas, de víctimas. En este caso, por ejemplo, había 3 hijos, una chica y 2 chicos, que no sé con quién os comentaba el otro día que quienes participamos en este acto de solidaridad y de reparación muy importante para los hijos, para ella, fue muy emocionante tocar ese efecto, es decir, ver allí a los hijos, poder estar con ellos, que no dejaron de temblar durante todo el tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, en este caso, no solo hubo que hacer no solo organizamos la concentración como manera de canalizar, de permitir esa implicación ciudadana, ¿no? Sino que también, en este caso, hubo un apuñalamiento de Manoli, se llamaba la mujer y de la hija, sino que también, por ejemplo, ayudó a gestionar mejor, no había un protocolo de intervención en el hospital adecuado para estos casos, cuando las dos estaban aterrorizadas en el hospital, pensando que el padre iba a entrar, el padre y el marido, podía entrar en cualquier momento por la puerta. Bueno, pues esto nos ayudó a implicarnos, a ver cómo se podría articular una intervención psicológica desde el punto cero, desde el mismísimo momento en que se ha producido la agresión, ¿no? Y también nos permitió o supuso organizar cómo resolver, que es un poco macabro lo que os voy a decir, pero así es la vida,
y tiene todas esas vertientes, cómo conseguíamos un colchón para que cuando volviesen ellas a casa, no se encontraran el colchón lleno de sangre en el que habían sido apuñaladas, ¿no? Los recursos públicos no resuelven todas estas cosas. Y os diré más, a veces no es deseable tampoco que sea el recurso público el que lo resuelva, ¿no? A otras veces sí, cuando estamos hablando de cosas de mayor envergadura, no es posible resolverlo. Pero, bueno, también fue una experiencia interesante en este barrio espinomontano de Sevilla, y ahí la mujer Manoli pertenecía a un colectivo de mujeres de ese barrio, ¿no? El colectivo de mujeres se movilizó todo el tiempo y, bueno, aprendimos todas, ¿no? Es decir, son iniciativas, lo que os decía antes, que pueden o no tener continuidad, pero sí tenemos una red de intervención de distintos colectivos que nos permite actuar rápidamente y que nos permite intervenir. Que se me ha olvidado decirlo, pero que si las administraciones no quieren o no espabilan, cabe que hagamos eso también, que lo hagamos la ciudadanía. Es decir, que sería mucho más potente si hay una cooperación. Pero bueno, si no lo conseguimos, cabe esto también, que es una cooperación o una intervención desde diferentes asociaciones, ¿no? Hay otro que no quiero dejar de mostraros, que esta mañana se me olvidó, pero esta tarde no se me va a olvidar. Si podéis quitar la luz se verá mejor. No se ve, ¿no? ¿Paro? No se ve, ¿no? No, es que hay demasiada luz. Ahora. Contra la violencia hacia las mujeres y por los buenos tratos. ¿Te has parado a pensar qué puedes hacer para acabar con la violencia hacia las mujeres? ¿Se oye bien? El maltrato afecta a millones de mujeres y sus hijos. A toda la sociedad, a nosotros también nos afecta. We can't let it happen. El silencio nos hace cómplices. No lo mires con distancia. Implícate por unas relaciones más igualitarias, más justas entre mujeres y hombres. Be brave. Únete contra la violencia hacia las mujeres. Act on sexism and discriminated situations, for her, for you, and for all of us. Apoya a las mujeres que se encuentran en esta situación. Necesitan toda tu solidaridad. Porque en el amor no todo vale. No vale entender los celos como muestras de amor. No tener en cuenta sus deseos. Hacer que la otra persona se sienta inferior. No respetar los espacios de nuestra pareja. Sí vale tratarse en igualdad. Cuidarse mutuamente. Afrontar los conflictos de manera constructiva. Respetarse. Los hombres tenemos mucho que ganar con la igualdad. Vivamos sin violencia, vivamos con buenos tratos. Juntos somos un equipo. Bueno, pues como veis, ¿no? Es una manera de canalizar la implicación. Es decir, ¿qué puede hacer el Granca, que es un gran equipo? Y creo que ahora lo podréis mirar de otra manera, ¿no? Cuando lo veáis en la competición, ¿no? Pues es ofrecer cauces
para que se pueda expresar esa solidaridad, esa implicación, que, insisto, podría ser, porque el proyecto que presentamos en Andalucía tenía la intención de poder coordinar mejor todas estas experiencias. No lo hemos conseguido, pero se puede hacer. Es decir, no deja de tener valor el buscar esos cauces que permita canalizar esa solidaridad, ¿no? En este caso hay un doble objetivo también, ¿no? Que es tratar de lograr referentes masculinos. Es decir, que es muy importante cuando intervenimos en la prevención mostrar o utilizar referentes masculinos, ¿no? No dirigirnos solo mujeres a intentar reflexionar con ellos, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchas posibilidades, de verdad. Y si cogemos los criterios básicos, ¿no? Comenzar por casa, hacer lo que uno sabe hacer mejor. Estos chicos lo que saben hacer mejor es jugar al baloncesto y lo hacen bien, ¿no? Pero además pueden añadir ese tercer lado, esa vertiente, esa dimensión que permite esa implicación ciudadana sin dejar de hacer lo que hacen. Es decir, es muy difícil que imaginemos un tipo de red social que obliga a hacer cosas nuevas, que obliga a unas intervenciones de mucho alcance. Pero no es difícil imaginar que si ofrecemos esos cauces y decimos, bueno, pues vamos a hacer una campaña por la colaboración y la implicación ciudadana. Y la vamos a hacer en torno al 25 de noviembre o en torno al 8 de marzo o en torno... me da igual, o sin escoger una fecha significativa, ¿no? Y entonces hacemos desde encuentros para a entidades que quieran participar, hasta propuestas de manera de implicarse, ¿no? Las dos cosas. Pues yo creo que eso tendrá el alcance que tenga, pero permitirá abrir cauces de participación, que no sean exclusivamente los TOS y sobre todo la denuncia, que es lo que hoy ofrecemos como cauce principal, y alguna vez concentración o posibilidad de hacer un acto de repulsa cuando se han producido las muertes, ¿no? Creo que la idea es experimentar juntos, es qué puede ofrecer cada entidad, qué sabe hacer, qué podría aportar a esa red, y que la Administración o las entidades, como en nuestro caso, que llevamos muchos años, también ofrezcamos maneras concretas, pero ya en el lugar, no generales, porque tiene que ser acorde también con las características, ¿no? del tipo del tejido asociativo que haya en cada ciudad, en cada ámbito en el que queremos intervenir, de las administraciones, a más grande la ciudad, mayores dificultades para implicar a esas administraciones. Es decir, que ya las propuestas concretas creo que pueden surgir de esa primera idea de implicarnos, y de implicarnos con la idea de buscar cauces, de cómo, desde donde están las asociaciones, las personas, los colectivos, desde ahí, cómo podríamos darle esa dimensión común, esa posibilidad de expresar como colectividad, juntos, nuestro rechazo y también nuestra defensa de otra mirada, de unos valores que creemos importantísimos para nuestra sociedad, ¿no? William Ury lo llama generar una alianza ganadora. Yo me gusta el término, ¿no? Dice, fortaleciendo el tercer lado hasta que tenga más poder que cualquier agresor. Es decir, lograr que se estrellen esos comportamientos. No el individuo, que también pretendemos reeducarle o recuperarle para la sociedad, pero sí esos comportamientos totalmente inaceptables. Por ejemplo, las organizaciones a las que pertenecemos, ¿no? A veces partidos, sindicatos que están haciendo cosas, pero que pueden hacer más, pueden sumarse a ese tercer lado y decir, aquí está, por ejemplo, mis locales, para que mujeres que están en situación de violencia puedan dirigirse aquí y yo voy a canalizar esas necesidades de esas mujeres, ¿no? Aquí están nuestros centros. ¿Pueden hacerlo? Claro que podrían. ¿Puede haber en esas organizaciones una persona formada, informada, para poder dar a todas esas personas que recurran información? Pueden. O sea que yo creo que las posibilidades son muy amplias, ¿no? El problema es articular mecanismos que permitan proyectar esa tercera dimensión, ¿no? Ese tercer lado, ¿no?
Creo que quieren hacer una Yo pregunta por allí. yo no estoy muy seguro, ¿verdad?, si esta pregunta que yo le voy a hacer debiera hacerse en esta charla, porque todos sabemos que el tanto por ciento de hombres que maltrata a la mujer es muchísimo mayor que la inversa. Pero cuando se da a la inversa, ¿cómo debe actuar el hombre? ¿Aguantarse o denunciando o echando mano de la violencia? A ver, yo quisiera que me respondiera a esa pregunta. Pues ¿cómo debe actuar? Pues exactamente igual que lo hace una mujer, es decir, buscando ayuda. Si cree que debe denunciar, pues evidentemente denunciando, ¿no? Si cree que no, porque depende del tipo de problema del que estemos hablando, ¿no? Si cree que puede resolver ese problema sin recurrir a la instancia judicial, pues sin ello, ¿no? Es decir, que dependerá exactamente igual que cuando se produce con una mujer. Lo que pasa es que cuando se está dando una y otra de violencia de la mujer hacia el hombre, insultando, en fin, pues el hombre la paciencia se le y recurre a la violencia y empiezan mamporros y claro, la otra enseguida a denunciar. Ahí tiene toda la ventaja. Eso había que tener en cuenta. Ahí es el tanto por ciento menor, ¿verdad?, que de hombres a mujeres. Pero se da también en mujeres, ¿eh? Eso se lo puedo yo afirmar. Bueno, si pierde la paciencia, tiene que dejárselo mirar. No puede perder la paciencia. Es decir, nunca está justificado una actuación de nadie por lo que haga el otro o la otra. La violencia, el recurso a la violencia siempre es una opción. Cuando hay un conflicto, podemos elegir cómo afrontarlo. El conflicto no se puede evitar, vale, y puede haber alguien que se comporte mal. Pero la manera como hacemos frente a ese conflicto la elegimos siempre. Y la respuesta violenta nunca es una respuesta que no podamos controlar o que no debamos controlarla. Si no sabe controlar esa respuesta, tendrá que dejárselo mirar y tiene un problema, pero lo tiene él. Es decir, que ella tendrá el problema de haber insultado y eso está mal. Pero él tiene un problema y es de no saber controlar su reacción y eso merece un reproche. Eso no se puede decir, bueno, es que, claro, puede perder los estribos, pues no los pierdas. Si los pierdes, tienes que asumir tu responsabilidad. Si no me lo invento yo. Bueno, ¿se oye? Sí, se oye. Al hilo de lo que comentabas, me lo acerco. Sí, a mí se me ocurría en cuanto al tema de implicación ciudadana. Bueno, yo soy técnica en una administración pública y trabajo en estos temas y mi percepción o mi apreciación es que las instituciones a veces van un poco por delante o van con los movimientos ciudadanos que van por delante, ¿no? Pero si no hay realmente un movimiento, una implicación que tire un poco más por delante, tampoco marcan los listones tan altos las administraciones, ni en esta materia ni en otras, ¿no? Me parece muy interesante lo que comentas como espacios, como organización. Y bueno, yo solo por compartir una reflexión, en la Comunidad Autónoma Vasca desde hace quizás 5 años o quizás alguno más, se viene organizando una campaña que nace de distintos ayuntamientos a favor de la igualdad, organizados alrededor de Eudel, se ha incorporado el Gobierno vasco, se han incorporado las diputaciones, se han incorporado asociaciones, que es la campaña Beldur Barik, que es sin miedo, y con el símbolo del punto lila. Y a mí me parece que es un momento interesante de hacer una valoración positiva porque, bueno, pues el primer año, alguien sabe exactamente si fue hace 5 o fue hace 7 años, se distribuyó aquel punto y hubo muchísimas viviendas particulares, oficinas, espacios de trabajo donde se ha colocado el punto lila, ¿no?
Y en esta reflexión de qué puedo hacer yo, a veces hay cosas tan facilitas como esa, pero que además sí que hay una respuesta. O sea, para mí es un poco compartir como quizás sí que tenemos ese canal, ¿no? Yo, desde el punto de vista del trabajo institucional, me parece que es muy interesante porque en esta comunidad hemos conseguido como un símbolo común que nace además de la ciudadanía, que no ha sido un símbolo marcado por una institución. Y que me parece que sí que tiene ese espacio, por ejemplo, del concurso, mucha actividad dirigida a jóvenes, ese espacio de concurso, de expresión artística o musical, o una reunión, un encuentro, o sea, muchas redes sociales y, bueno, pues podría ser un espacio al que adherirse, ¿no? con ese símbolo, con esos espacios ya de alguna forma generados en el que adherir distintas iniciativas con distintos enfoques, pues los que planteas tú o los que puedan plantear otras iniciativas, grupos, asociaciones, etcétera, ¿no? Yo vi lo del punto lila y me agradó, es decir, que creo que sí, que esa es la idea, ¿no? Y si además de adherirse, que ya me parece valiosísimo, y poner, firmamos un contrato, es decir, le ofrecemos a esa ciudadanía que se corresponda con un compromiso concreto, ¿no? Que es el que os decía, cada entidad, cada persona, desde donde está, no haciendo nada especial, sino yo puedo contribuir de esta manera, que es un poquito más y que requiere un poquito más de organización, ¿no? O sea, pero va construyendo esa red, ¿no? Por ejemplo, en la página web, si entráis, veréis que hay un contrato por los buenos tratos, ¿no? Que es otra forma, cuando vamos a un centro, pedimos que se firme el contrato por los buenos tratos, ¿no? Bueno, que es una manera también, ¿no? de implicar, de reflexionar, de tratar de... O sea, que yo voy por ahí. Creo que articular algo muy hecho es difícil. Entre otras cosas, suelo decir que porque el recorrido democrático de este país es muy corto, de poco tiempo, es decir, que tenemos poca experiencia de cooperación, de intervención, o hay una experiencia de, como tú muy bien has dicho, de mucha iniciativa de la Administración y con dificultad para respetar y cooperar en el campo asociativo, ¿no? O hay una iniciativa asociativa ciudadana al margen de y entendiendo además que en contra de muchas veces, ¿no? Pero hay poca experiencia, no sé, en Vitoria a lo mejor tenéis más, ¿no? Pero no suele haber experiencias de cooperación, de intervención, de apoyo mutuo que a veces es crítica y exigencia, no necesariamente decir sí a todo, ¿no? Pero otras veces es corresponsabilizarnos, ¿no? de esa iniciativa, ¿no? Yo creo que construyendo de lo poco a lo mucho y sin pretensión de algo nuevo que requiera un esfuerzo muy grande colectivo. A lo mejor lo requiere de un grupo de personas o a lo mejor son 2 personas, no hace falta que sea muy amplio, ¿no? Para tratar de articular ese tercer lado, esa apuesta por los buenos tratos, yo creo que realmente se puede hacer mucho, ¿no? O sea que me parece un ejemplo bonito de esa posibilidad, ¿no? Y tiene su significado. El que haya muchas personas y entidades que se identifiquen con esa causa a través de un símbolo. Muy bien. Que puede ser una pegatina, puede ser el punto lila, puede ser maravilloso. Desde aquí os invitamos a que si queréis disponer de uno de esos puntos lilas para mostrar vuestro rechazo a la violencia, los tenéis en la mesa de atrás. Bueno, el libro que os he puesto no es para hacer propaganda del libro, que también, pero que no era esa la intención, ¿no? Sino que en la representación de la portada estamos representando exactamente lo que es la apuesta por los buenos tratos, ¿no? La tierra es la sociedad, hay un hombre y una mujer, es decir, la necesaria implicación de unos y otras, y hay un árbol con los valores que tratamos de impregnar a cada uno de nosotros y a esa sociedad, ¿no? Pero hay que regarlo. Hay que regar la tierra para que crezcan, para que esos valores se cimenten bien, ¿no? Es una representación de esa insistencia que hago en esa interacción, en esa implicación, en esa necesidad de apostar por lo mejor que hay en cada uno de nosotros y en la sociedad.
Además de darte las gracias, Marian, porque me ha encantado la charla, pero sobre todo me encanta que hablas como ese horizonte así de posibilidades y de positivo y de cosas que se pueden hacer, ¿no? Y que, pues eso, aparentemente son sencillas, ¿no? Así que te agradezco. Y luego, aunque yo he llegado bastante tarde y creo que has hablado de ello por la mañana, así que no sé si lo habrás tocado a la tarde, pero me gustaría igual que hablases un poco más de las experiencias vuestras y también creo que hubo en Galicia eso de acompañamiento a mujeres que han sufrido violencia, por una parte. Y luego, por otra, no sé, como que nos cuentes un poco más así. Es que yo creo que aquí, ¿no? En el País Vasco, que siempre ha habido un movimiento asociativo muy potente y con mucha iniciativa. Yo no sé si es que yo ya estoy como vieja ahí fuera de onda, pero me da la sensación de que cada asociación estamos muy en lo nuestro, en concreto las asociaciones feministas, pues que tenemos ahí un discurso sobre el tema de la violencia, pero que luego esas cosas como muy sencillas y muy básicas de acercarnos y de hacer de motor y de hacer un poco de, no sé, de argamasa de esa red que tú propones, pues veo que no lo hacemos y que luego otras asociaciones están en su ámbito, no sé, que no hay ese trabajo en red y que sobre todo no hay ese motor, ¿no? Yo, no sé, o sea, cosas tan sencillas como vosotras como asociación tenéis gente, por así decir, liberada que se dedica o que se puede dedicar a eso, o cómo habéis conseguido, no sé si me explico, el ser motor. Bueno, nosotros tenemos una ventaja de la que no he hablado, ¿no? Pero no, vamos, no porque no quiera esconder, que es una de las posibilidades, que tenemos un voluntariado muy amplio. Es decir, que el programa por los buenos tratos se basa en mujeres y hombres voluntarios que se ofrecen para poderlo realizar, ¿no? En combinación, en algunos de los sitios, con alguna persona dedicada que trabaja en el programa, ¿no? Que tiene subvención y esa persona puede trabajar. Muy poquitas. Es decir, que el grueso, hay más de un centenar de personas en estos momentos implicadas como personas voluntarias, insisto, chicas y chicos. Desde el principio está planteado así. No queremos que sea un programa visto exclusivamente desde las mujeres y de verdad que cuando solo intervenimos mujeres, yo insisto que si no están las personas implicadas a las que nos queremos dirigir, se nota en lo que hacemos, es decir, en los mensajes que transmitimos. Es muy importante que desde el principio estén chicos y chicas. Creo que aquí no os he traído, lo siento, pero tengo un lío, os traía transparencias donde se veían iniciativas concretas, ¿no? Pero era esta mañana, o sea, y esta mañana no las he puesto, o sea que lo siento. Pero bueno, quiero decir que es muy importante que el punto de partida nuestro no es fácil, es deseable que haya colectivos de voluntariado amplios, pero es difícil, sabemos que no es fácil. Y es más difícil todavía, no solo en este asunto, no solo en relación a la violencia hacia las mujeres. Sabéis que el asociacionismo también está segregado de manera sexista, es decir, que los hombres son mayoritarios en los partidos, en los sindicatos y en el deporte. Y las mujeres somos mayoritarias en todo tipo de entidades humanitarias. Es decir, que para cualquier iniciativa ciudadana en el ámbito humanitario, no necesariamente en el ámbito feminista, tenemos más dificultades para implicar a chicos, ¿no? Pero bueno, un reto más que tenemos que afrontar, ¿no? Romper también esa segregación sexista, que casi siempre las mujeres lo logramos más, es decir, que hay más pelea de las mujeres, por ejemplo, por entrar en el espacio del deporte, con muchas dificultades, por cierto. Las deportistas tienen muchas dificultades para poder ser reconocidas para variar, pero bueno, hay una batalla ahí, ¿no? Y suele haber menos esfuerzo por parte de los chicos, van más detrás, ¿no?, en esa causa, pero bueno, ahí tenemos una dificultad que el nivel de asociacionismo es bajo en general y de voluntariado y además excesivamente segregado. Pero aún y así, como hablamos de dimensiones que no son de miles de personas, es posible establecer cauces de voluntariado que permitan intervención ciudadana, ¿no? Yo creo que esos cauces de voluntariado los podemos hacer la ciudadanía. Creo que la Administración puede cooperar, pero que realmente para que sean eficaces, y ahí sí que
hay esa necesidad de cooperación y de que cada uno o cada una desde el ámbito en donde estemos nos apoyemos mutuamente, ¿no? De hecho, nosotros en muchas intervenciones que hacemos, por ejemplo, en los centros de enseñanza, pues hacemos, por ejemplo, el Festival de los Buenos Tratos de los centros de enseñanza. Y entonces el día 25, pues todos los centros de Canarias, por ejemplo, pues salen y hacen exposición a favor de los buenos tratos, ¿no? Solemos procurar hacerlo con intervención de alguna administración que se ha implicado en el asunto, ¿no? Y solemos tener algunas dificultades. Es decir, que no siempre, por eso digo que hay que aprender también a hacer esa cooperación. No siempre lo hacemos bien, porque no hay hábito por parte de las administraciones de respetar lo que son las dinámicas ciudadanas, y entonces a veces cosas tan absurdas como el protocolo, por ejemplo, ¿no? Que el último en hablar tiene que ser Pericos de los Palotes, por favor. Es decir, que a estas horas de la vida en un acto social es importante el protocolo. No sé si lo es en otros ámbitos, no soy especialmente en ese terreno, soy poco respetuosa, ¿no? Es decir, que no acabo de ser muy diplomática, ¿no? Pero lo que estoy segura es que en el ámbito ciudadano hay que aprender a relacionarse de otra manera, ¿no? Y a veces también creo que es excesivo las reservas que hay en los institutos, en los centros de enseñanza, para no aparecer vinculados a, ¿no? A lo que voy es que creo que hace falta un recorrido, ¿no? Y una experiencia en la que aprendamos también a relacionarnos, ¿no? Pero bueno, esa iniciativa, por ejemplo, ¿no? Donde salen todos los centros de una ciudad, en este caso fue Gran Canaria, pues imaginaos, ¿no? Hacer una... No se llama festival, no me acuerdo cómo se llama. ¿Te acuerdas, Nora, cómo se llama? Feria, muy bien. Feria por los buenos tratos, ¿no? Sí, es que he dicho festival, mal dicho, ¿no? Bueno, creo que, claro, para organizar eso, pues claro, hace falta un mínimo de voluntariado, ¿no? Y nosotros disponemos de él, pero a su vez es una forma de generar voluntariado. Es decir, que también gracias a esas iniciativas, o por ejemplo ahora mismo acabamos de hacer las segundas jornadas por los buenos tratos en Sevilla, ¿no? Bueno, en Sevilla, en Madrid, en Asturias, hacemos jornadas por los buenos tratos en la universidad. Son fuentes de implicación de voluntariado. Es decir, que no acaban ninguna jornadas donde no hayamos aumentado el número de personas que se implican. Como todo voluntariado, lógicamente, hay unas personas que se mantienen durante muchos años y hay otras que participan en la experiencia de acompañamiento. Es decir, en una experiencia concreta o durante un tiempo concreto. Pero eso es el voluntariado y esa es la maravilla también de la existencia de ese tiempo, de esas personas que ofrecen su disponibilidad para poderlo realizar. Yo creo que para eso, Miren, mi querida Miren, creo que el problema es que también hay un corte generacional, ¿no? Es decir, que el movimiento feminista que nosotras contribuimos a formar está demasiado cortado de esa juventud. Y creo que está demasiado cortado porque no acabamos de dialogar, porque seguimos viendo a esa juventud como alguien a quien hay que enseñarle, hay que decirle, no saben, no ven. Yo no estoy de acuerdo con esa mirada. He aprendido mucho de la gente joven y sigo aprendiendo. Es decir, creo que podemos enseñar y aprender. ¿Dónde están esos seres que son capaces solo de enseñar? Miedo me dan, ¿no? Es decir, creo que la vida es aportar lo que sabemos y lo que podemos, pero también aprender. No es posible o es problemático cuando alguien te dice tengo que. Yo creo que ahí hay una falta de diálogo, de entendimiento, de enjuiciar negativamente, de no partir de esa realidad de esas personas, no escuchar. Cuando nos dicen algo que no coincide con lo que previamente nosotras tenemos en la cabeza de lo que debe ser, decimos, es que no se enteran. Ostras, ¿cómo que no se enteran? A lo mejor es que nos están diciendo algo que no nos gusta, que no compartimos, pero a lo mejor si pusiésemos el oído de escuchar, no el de hacer como que, pues a lo mejor aprenderíamos algo, ¿no? O sea que yo creo que ahí tenemos un corte muy importante. La mirada no tiene nada que ver. Insistimos, por ejemplo, que no ha cambiado nada. ¿Cómo podemos decir eso? Que nos estamos devaluando nosotras mismas. Es decir, ¿cómo que no ha cambiado nada de nuestras abuelas, de nuestras madres, a la vida de las mujeres de hoy? Claro que ha cambiado. Y ha cambiado, entre otras cosas, y yo lo reivindico, porque mujeres de nuestra edad hemos estado peleando toda la vida. Es decir, que no ha cambiado tampoco por arte de birlibirloque, porque un buen día se levantaron unos señores o unas señoras y decidieron que valía la pena apostar por la igualdad y por mejores valores. No, es porque muchas mujeres y muchos colectivos ciudadanos, no solo mujeres, hemos estado muchos años empeñados en defender eso. Y yo, cuando suelo explicar esto, digo, y como no lo siga viendo, no nos va a lucir el pelo. Es decir, que sigue siendo necesaria
esas personas y esos colectivos que hoy sigamos apostando y defendiendo esas cosas positivas que hay en nuestra sociedad o que hay que seguir peleando por ellas, ¿no? Pero no ignorar todo lo que se ha avanzado, porque se ha avanzado gracias a eso, gracias a que hay una ciudadanía crítica, responsable, que no nos es indiferente cómo vivimos en esta sociedad, sino que queremos que la sociedad camine en una dirección que entendemos que es mejor para todas las personas, no solo para nosotras. Por supuesto para nosotras, porque los avances son importantísimos, pero también para toda la sociedad. No estamos produciendo un mal para nadie. La igualdad es un bien social para todas las personas. Entonces yo creo que ahí necesitamos también las antiguas, no necesariamente viejas, ¿no?, feministas, necesitamos reciclar, necesitamos mirar de otra manera la realidad actual y adaptar, comunicarnos, no lograr comunicarnos, ¿no? Creo que la gente joven necesita también, por supuesto. Es decir, que creo que la conciencia de que son logros sociales, esa sí que no la tienen y nosotros no le estamos ayudando a que la tengan, al insistir en que nada ha cambiado y que esto es decir, que creo que a veces no tienen conciencia de que son logros sociales, de que es algo y que, por lo tanto, vale la pena seguir manteniendo la defensa de esos logros. No olvidarnos de que pueden desaparecer. No es algo, los logros sociales no son de una vez por todas. Hemos conocido en la historia, yo suelo poner de ejemplo en la reforma última de la ley del divorcio, ¿no? Si os acordáis, a las antiguas feministas os acordaréis que empezamos a reivindicar en el derecho al divorcio, pues yo qué sé, en el año 70 y algo, ¿no? Y no lo conseguimos. La primera reforma que se hizo del divorcio, el derecho al divorcio, seguía manteniendo la necesidad de alegar causas para poder divorciarte. Y ha sido en 2005, o sea, ayer, hace un rato, cuando hemos logrado que eso desaparezca y que se pueda las personas separar sin necesidad de poner pingando al otro. Muy importante el logro social y ha costado una barbaridad. Entonces, insistir en que son logros que requieren defensoras y defensores, no solo defensoras, insisto que no es una causa exclusivamente de las mujeres, aunque, igual que digo que cuando nos referimos a los jóvenes tienen que estar ellos como protagonistas, lo mismo digo, cuando nos referimos a las mujeres tenemos que jugar un papel protagonista. Pero una cosa es ser protagonistas y otra cosa es estar solas. Vamos a ver, son dos cosas diferentes. Creo que debemos jugar un papel protagonista en lo que es nuestra autoafirmación, nuestro empoderamiento, nuestro logro de igualdad desde nuestro punto de vista, pero necesitamos ir acompañadas en ese camino, ¿no? No queremos estar solas, ¿no? Bueno, el programa nuestro de acompañamiento, perdón, no es un programa, es una iniciativa que surgió, como he explicado esta mañana, pues porque cuando vas y estableces comunicación en un centro de enseñanza, en una asociación, porque hablo de los centros de enseñanza porque hacemos fundamentalmente prevención, pero vamos también a las asociaciones, a la policía, en fin, a escuelas profesionales, en fin, que es más amplio el espectro sobre el que intervenimos, ¿no? Pero a lo que voy es que cuando vas, casi siempre al acabar, pues hay en la puerta varias personas que te esperan, ¿no? Y que te dicen, bueno, yo tengo una hermana, yo tengo mi padre, en fin. Entonces surgió esa necesidad, la necesidad de intervenir. No puedes limitarte a hacer lo que sea, el seminario, el taller, lo que hayas hecho, y luego cuando surge ese problema decir, bueno, ahí en el Instituto de la Mujer o ahí en fin, no. Entonces empezamos de una manera, bueno, improvisada. Claro, eso va corriendo luego, o sea, la gente se va enterando y ahora ya la gente viene pues porque el amigo te la ha derivado, porque aquella que atendiste un día le ha dicho a la otra. Entonces lo que hacemos es exactamente acompañar, es decir, sentar a la persona delante, eso lo hacemos menos personas, es decir, no es todo el voluntariado el que puede hacer eso, esa primera conversación. Estamos unas personas con mayor formación o capacidad para hacerlo. Tenemos una primera entrevista para hacernos cargo de ante qué problema estamos, ante qué problema, ante qué dimensión del problema de la violencia y, por lo tanto, qué grado de seguridad o de inseguridad hay en el caso que estamos atendiendo. Y luego siempre formulamos la misma pregunta. ¿Y tú qué quieres? Una vez que han explicado, se trata de esto, tal, bueno, suelen explicarse muy bien la gente. Y digo muy bien no porque le pongan nombre a cada cosa, que eso no importa, sino porque te dan todas las claves que necesitas para entender de qué situación están transmitiendo, ¿no? Bueno, a partir de ahí, ¿tú qué quieres? Algunas de las cosas que quieren son viables y otras no.
Pero a partir de ahí les acompañamos en aquello que consideramos, bueno, les explicamos, ¿no? Le damos información, mira, estas son los recursos legales, estos son las posibilidades según lo que demande la persona, y a partir de ahí tú dirás. Y entonces vamos, digamos, acordando con esa persona en concreto que tenemos delante el camino a recorrer. Entonces, en unos casos yo esta mañana contaba que una cosa que nos ha funcionado mucho, pero que no lo toméis como la salvación o la medida maravillosa, no, sino que, bueno, sorprendentemente, en el libro hablamos de esto, ¿no? Ha tenido efecto, es lo que llamamos la persona de referencia, ¿no? Es decir, cuando hablamos con la persona le preguntamos si hay alguien en su familia, en su entorno, que tenga influencia sobre el agresor y que pueda intervenir sobre el agresor. Y en muchos casos ha sido factible y ha sido eficaz que esa persona de referencia, sea el padre en un caso, sea el cura en otro, sea la madre en otro, es decir, que esa persona de referencia intervenga sobre el agresor para tratar de conseguir el objetivo que en ese caso perseguíamos, que a veces es aceptar la distancia, que la pareja se separe durante un tiempo, en otros casos es dejar de acosar en el móvil a la chica, es decir, que el objetivo concreto que hemos logrado en cada caso, ahora mismo estamos en un proceso de lograr que ella, porque es un caso de problemático, que ella reciba atención terapéutica, es decir, que eso, por ejemplo, ha sido eficaz, ¿no? Pero luego, lo que sí puede hacer cualquier persona, eso ya no requiere cualquier persona me refiero que forme parte de los equipos del programa por los buenos tratos, no del primero que entre por la puerta, que no conoces de nada, claro, pero las personas que forman parte de los equipos tienen dinámicas muy diversas, a veces se juntan cada 15 días, a veces cada mes, hay equipos de un centro concreto que se interrelacionan de la universidad, que se interrelacionan con el equipo de la ciudad, es decir, que las formas organizativas de los equipos son muy diversas. Bueno, pues que las demandas para esas personas pues a veces son del tipo que os he dicho, ir a acompañarla al abogado o acompañarla al Instituto de la Mujer, es decir, que simplemente es acompañar, no es, es dar seguridad, es dar tranquilidad. Otras veces es formular cómo quiero yo relacionarme con el agresor. ¿Qué quiero decirle? Entonces, es ayudarle que ayudarle es, ¿tú qué le dirías? A ver, no es escribirle lo que va a decir, sino, insisto, nunca sustituirla, ¿no? Siempre tratar de que sus propios recursos tú los valides, tú los potencies, ¿no? Entonces, pues a veces es redactar cómo quiero yo tener la primera conversación con el agresor, que ya me siento preparada y quiero hablar con él, ¿no? O sea, que las demandas son muy, muy diversas, ¿no? Y en eso sí que cabe, sí que hay una mayor posibilidad de intervención. Y luego hay casos muy difíciles, es decir, que es complicada darle salidas totalmente constructivas, ¿no? Yo tengo un amigo que dice, sé que esto no es políticamente muy correcto, ¿no? Pero es verdad, que suele decir que hay algunos individuos, afortunadamente los menos, que harían bien tirándose por un terraplén, porque no tienen remedio, ¿no? Pero no se tiran y nosotros no los vamos a tirar, ¿no? Pero es verdad que yo creo que la inmensa mayoría tienen reeducación posible, pero también es verdad que hay casos muy complicados, ¿no? En los que las salidas pues no son, no ya nuestras, de nuestro acompañamiento, que es más modesto, ¿no? Sino ni siquiera de las instituciones muchas veces es posible encontrar salidas satisfactorias, ¿no? Bueno, no sé, estoy contigo, Miren, en que el problema de la disgregación de cada una de las entidades es un problema. Y las dificultades para tratar de coordinarnos o converger, ni siquiera coordinarnos, porque a lo mejor no es necesario una coordinación permanente, ¿no? Pero sí es necesario converger, sí es necesario ponerse de acuerdo en unas dinámicas, las que sean, las que los colectivos del lugar consideren que pueden y que les beneficia, ¿no? Yo creo que ahí también tenemos que hacer un aprendizaje que no acabamos de... En Sevilla sí lo tenemos, es decir, que hay espacios, ¿no? de convergencia feminista con entidades no entendida de asociaciones de mujeres, sino de asociaciones empeñadas en la lucha por la igualdad. Por lo tanto, hay asociaciones mixtas, los sindicatos, Amnistía Internacional, en fin, que no es exclusivamente de organizaciones de mujeres, ¿no? Y bueno, pues nos permite pues, cosas modestas, organizar el 25, organizar esta concentración que acabáis de ver, organizar
bueno, aquello en lo que es posible que nos pongamos de acuerdo. Digo posible no porque tengamos grandes discrepancias ni grandes debates, sino por esa dinámica en la que estamos cada quien, ¿no? A veces muy empeñados o empeñadas y que no buscamos o no encontramos el momento de hacer cosas juntos, ¿no? Pero yo creo que todo esto, no sé, creo que es posible. ¿Dónde está el motor? Pues vosotros sabréis, en Vitoria. Yo sé en Sevilla dónde está el motor, pero obviamente no sé qué podéis hacer en Vitoria, ¿no? O a lo mejor no es un motor, a lo mejor se trata de ir haciendo lo que podemos y en la práctica encontrarnos. Es decir, que yo lo que creo que no es admisible es no hacer, no actuar. Pero tratar de actuar y equivocarse incluso, bueno, creo que eso siempre, oye, pues si no nos sale bien a la primera, nos saldrá a la tercera, ¿no? Pero es posible actuar, ¿no? Desde donde se pueda y desde donde cada quien está, ¿no? Buenas noches, María Antonia. Quería preguntarte qué papel ha podido jugar en esta red ciudadana y en las iniciativas que impulsáis, donde movilizáis a bastantes personas, las redes sociales e Internet. Porque creo que es una herramienta que permite visibilizar iniciativas que pueden estar dispersas, que pueden permitir que gente que puntualmente se entere de esa iniciativa asista. Y bueno, pues quería saber un poco qué uso se está haciendo de Internet, de las redes sociales, etcétera. Gracias. Bueno, me encanta que preguntes eso, aunque yo soy una analfabeta y siento reconocerlo. Afortunadamente estoy rodeada de gente joven. Ahí hay un problema generacional importante, ¿no? Es decir, que la gente joven usa maravillosamente bien esa herramienta y la gente mayor nos cuesta más, ¿no? Entonces, gracias a que en los equipos por los buenos tratos es mayoritariamente gente joven, pues podemos, en el caso de los equipos, hacer un buen uso, como podréis comprobar si entráis en la página, ¿no? En la red asociativa yo creo que es importantísima y que tienes toda la razón del mundo y que estamos desaprovechando las posibilidades que nos ofrece la red para poder cooperar, coordinarnos, extender, dar esa dimensión mayor a lo que hacemos. Creo que se está haciendo, pero que podíamos multiplicar el efecto, ¿no? Ofrece además unos cauces de participación también muy interesantes, ¿no? Los pronunciamientos individuales, la posibilidad, que suelen ser maravillosos y que construyen ese tercer lado, ¿no? Ese muro, esa posibilidad de intervención, ¿no? O sea que yo creo que ahí tenemos una herramienta importantísima y que con ella deberíamos también contar a la hora de construir esa red, ¿no? Y tienes toda la razón, que es un medio potente en el que, siguiendo con lo que le decía Miren, podemos ahí también establecer mecanismos de intervención y de participación maravillosa. Pero ahí la Nora que tenemos ahí sí es una experta, pero yo tengo más dificultades, ¿no?, para el uso de la red. De hecho, acabo de borrarme de Facebook porque digo, bueno, vamos a ver. Me dijo una de las chicas del equipo, bueno, pero puedes hacer de boyer, aunque no. Y lo he intentado un año, pero digo, no tiene sentido porque, vamos, ni de boyer. O sea, no entro, no me da la vida, me da miedo hacer algo que no hay que hacer. Digo, bueno, venga, cuando ya pueda, pues otro día. Pero así de momento como que no. Pero vamos, no lo considero una virtud, sinceramente, lo considero un límite, ¿no?, un defecto, y que a ver si soy capaz la siguiente vez que me invitéis, os hago aquí una exhibición de redes que no veas. Esas 100 personas que colaboran, la verdad es que es un número muy importante. ¿Son personas fruto de esos espacios de convergencia? ¿Son personas no asociadas? ¿Qué tipo de personas son, Marian? Son personas, perdona. ¿No asociadas? ¿Están en asociaciones? Bueno, hay de todo. Es decir, que una parte importante es, yo pertenezco a una ONG, Acción en Red. Entonces, una parte importante pertenece a Acción en Red, claro. Y somos, bueno, jóvenes, personas con una implicación importante, es decir, que consideran que vale la pena apostar y dedicar una parte importante de su tiempo y de su vida a esta ONG, ¿no? Que hacemos fundamentalmente, aparte de intervenir en el terreno de la igualdad, que no solo es violencia, lógicamente, ¿no?, sino en igualdad entre mujeres y hombres, hacemos fundamentalmente integración de personas del mundo de la inmigración y solidaridad y cooperación. Esos son los ámbitos de intervención de la ONG, ¿no? Entonces,
la gente se apunta gracias a las redes, es decir, nos ve en Internet y muchas veces vienen a cooperar. En el terreno de la integración, por ejemplo, de personas inmigrantes, estamos haciendo proyectos de formación, formativos. La vertiente más importante nuestra siempre es formativa, porque bueno, es donde, por las características de las personas que formamos el colectivo, es lo mejor que sabemos hacer y que podemos ofertar, ¿no? Entonces, hacemos proyectos de preparación para la enseñanza secundaria de adultos, fundamental o con una mirada prioritaria hacia las personas inmigrantes, en su mayoría mujeres, es decir, que ahí hay una vía también de acceso a mujeres inmigrantes con las que yo además tengo, bueno, yo y otras personas, pero por ejemplo ahí desarrollamos otra vertiente muy interesante, que es, en el caso sevillano, es un espacio que estoy yo, pero en el caso de Madrid o en el caso de Canarias lo llamamos Caminando Juntas por la Igualdad. Es un espacio intercultural en donde compartimos también ideas o preocupaciones o apuestas por los buenos tratos, ¿no? Ahí, por ejemplo, vienen las mujeres, les gusta y se mantienen, es decir, que se incorporan a la cuestión, ¿no? Otra gente viene a través de la actividad, claro. Es decir, que a través de los cursos formativos, de las jornadas, de los talleres, otra porque les cuentan, es decir, el amigo o la amiga que ha conocido la experiencia y participa, ¿no? La experiencia nuestra es que cuando el voluntariado se incorpora a alguna de esas actividades, sea a la enseñanza secundaria, hacemos también apoyo escolar para chicos, para menores, esa también, y reclamamos, todo es voluntario, o sea, imaginaos, ¿no? Entonces, claro, eso supone una red de voluntariado más allá del programa por los buenos tratos amplísima, claro. Pues ahí pero tú lo ofertas, si entráis en la página web de Acción en Red, veréis que lo que hacemos es decir, oye, estos son los proyectos, pedimos personas voluntarias, ¿no? Yo creo de verdad que en la sociedad hay mucho más de positivo de lo que vemos. Por lo menos esa es nuestra experiencia, porque pedimos voluntariado para hacer las clases y se oferta, sobra personas que quieran enseñar a chavales y chavalas o a personas mayores, ¿no? Es decir, que las vías son los proyectos, es la actividad, y ella misma va generando a su vez personas que les gusta, que se quedan y que una vez que se han comprometido con un proyecto concreto o con una actividad concreta, pues se implican o les apetece implicarse más, ¿no? O resulta que se implican en esa y forman parte de esa y no se incorporan a otras. Es decir, que hay todo tipo de personas, desde jóvenes hasta personas un poquito más mayores, aunque las personas inmigrantes ya sabéis que son más jóvenes también, es decir, que la media, por lo tanto, aunque sean no exactamente estudiantes, pero también es gente muy joven, ¿no? Y la experiencia nuestra última sevillana es muy curiosa, y es que a través de las madres resulta que hemos accedido a las hijas y los hijos, que estamos encantados, ¿no? Porque también con esas personas jóvenes, precisamente en el ámbito migratorio, tenemos problemas especiales, ¿no? De especial importancia para incidir en igualdad, ¿no? Y claro, poder acceder a esos hijos y hijas a través de las madres en este caso, ¿no? Algunos padres también, pues está siendo muy satisfactorio, ¿no? Y la gente le gusta lo que hacemos. Yo creo que el problema es que tenemos que llegar a la gente, ¿no? Hacer cosas que realmente permitan que la gente se implique. No suponer que lo que hacemos es lo que... Es más, muchas veces somos injustas, decimos, es que a la gente no le interesa y no ha venido. Bueno, pensemos que a lo mejor no hemos acertado en lo que estamos ofreciendo, ¿no? Porque insisto que los niveles de sensibilidad, de implicación, son altos, no son pequeños, solo que necesitamos que sean más. Es decir, que los problemas siguen siendo de suficiente envergadura como para que necesitemos una implicación mayor. Por lo tanto, es cuestión de que atinemos, de que vayamos haciendo y de que vayamos atinando en buscar maneras más efectivas de mostrar esa solidaridad, ¿no? Las redes, que ya he dicho, son muy importantes, por ejemplo, para eso también, ¿no? Se adecúa a un tipo de voluntariado o de disponibilidad hoy interesante, donde las personas pueden mostrar su individualidad a la vez que reforzar esa vertiente colectiva, ¿no? Creo que ahí tenemos tanto por explorar, por avanzar, por hacer, que realmente es cuestión de irnos poniendo, ¿no? Y a lo mejor no pensar tanto en eso, en la cosa esa ideal, sino
en iniciativas viables y posibles que pueden acabar convergiendo, ¿no? O empezar, es decir, que pueden ser un punto de partida o un punto de llegada, ¿no? No sé si tenéis más preguntas. Yo sí que quería agradecerte, María Antonia, como te ha agradecido también Miren, la exposición de posibilidades de todo tipo, desde pequeñas hasta grandes, que tenemos para participar, que a veces estamos buscando la erradicación de la violencia ahora y ya, y bueno, pues podemos dar pequeñitos pasos todos y cada uno de nosotros para poder erradicarla. No hay que buscar aquello casi imposible, sino empezar por lo pequeño, con experiencias como las que nos has comentado. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, por la hora que es, daríamos por concluidas estas jornadas. Agradeceros otra vez vuestra participación, tanto a través de la escucha como a través de las preguntas que habéis estado planteando esta tarde y durante estos 2 días. Y bueno, sabéis que tenéis unas hojas de evaluación en las carpetas que se os han facilitado. Os agradeceríamos el que las rellenaseis. Y si queréis, os vuelvo a ofertar la posibilidad de mostrar vuestro rechazo a la violencia mediante un gesto muy sencillito, que es el poner en las ventanas de nuestras casas, de nuestros comercios, el punto lila. Gracias por haber participado. Gracias.